Bien. En este caso nosotros en realidad lo que tenemos que trabajar es con el triángulo que tiene. Con este, ¿sí? Que tiene como cateto más chiquito el 9, como cateto más grande la altura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y tenemos que trabajar con este, que tiene como cateto grande la altura, como cateto grande el 25, y como cateto chiquitito la altura. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ya. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esos triángulos son semejantes? Semejantes. ¿Sí? Una de las formas de sacar la semejanza es mirar, vamos a hacerlo con otro color, es mirar este triángulo y este triángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo miro esos dos triángulos, yo tengo que las dos bases de un trapecio son paralelas, ¿verdad? Eso me da la seguridad de que este ángulo que mide 90 va a ser igual a este ángulo que mide 90. ¿Sí? Por ser alternos internos entre paralelas, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y tía Alfa, no. Ahí está. ¿No? Ahí está, por favor. Entraban todos. Pareció. Sí, se me cortó de golpe, los dejé de escuchar. Y dije, la que se fue fui yo. No sé hasta dónde me escucharon. Hasta el 25 azul. Bien. Y la semejanza, de cómo la sacamos. Bien, la semejanza entonces la trabajamos con este triángulo chiquitito y este triángulo grande, ¿sí? Que están pintados de verde, aprovechando la propiedad que tienen las bases del trapecio. ¿Por qué? Porque las bases del trapecio son paralelas. Eso nos da la seguridad de que, bueno, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto no les queda otra que ser iguales. ¿Sí? Sí. Este ángulo y este ángulo, que son los que están marcados, son alternos, no sé si se acuerdan de primer año, son alternos internos entre paralelas. Ah, sí. ¿Sí? Algo. Por lo tanto, son iguales. Bueno, ahora le ven el uso a los alternos y esas cosas. Y este de acá es alterno interno con este, que son, por lo tanto, también son iguales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, al ser alternos internos, los dos triángulos efectivamente son semejantes. Entonces, este lado va a ser proporcional a este. ¿Está bien? Y este lado va a ser proporcional a este. ¿Estamos de acuerdo? Pero si son proporcionales, todo lo que está marcado de verde es proporcional a todo lo que está marcado de rojo. ¿Está bien? Eso me está diciendo que este de acá es proporcional a este de acá. Y de ahí tienen un ángulo comprendido, ¿sí? Un ángulo que es igual, y por lo tanto se va a respetar que esos dos son proporcionales. ¿Me seguís, Facu, que era tu duda? Sí. Bien. Entonces, como yo ya aseguré que estos dos son semejantes, yo puedo plantear y la semejanza, o sea, yo puedo comparar dentro de un mismo triángulo y decir, bueno, el cateto 9 es al cateto H, lo mismo que en este triángulo H es a 25. Es a 25. Esto es si comparo en el triángulo. Y si comparo el lado... Pero no se la ve casi. ¿Ahí estamos? Sí. Esperen que vamos, alejo un poquito así se ve el pizarrón entero. Ahí se lo ve bien, ¿no? Sí. Bien. Si comparo los lados homólogos, yo voy a decir, el cateto chiquitito es al cateto chiquitito,
lo mismo que el lado grande es al lado grande. Fíjense que nos da exactamente la misma razón de semejanza, la misma proporción nos da. ¿Sí? Sí. Si nosotros comparamos acá en el mismo triángulo o si comparamos triángulo con triángulo, o sea, no se preocupen si por ahí uno hace el planteo comparando triángulo con triángulo y ustedes dicen, uy, pero yo comparé dentro del mismo triángulo. No sé si se acuerdan que el otro día Alfon. ella dijo, no me acuerdo si yo comparé en el mismo triángulo y ella en triángulos separados o al revés, pero nos terminaba quedando la misma ecuación, ¿sí? Entonces uno tiene la opción. Lo que no tiene que hacer es dar vuelta el orden. Si yo voy a hacer lado chiquito sobre lado grande, cuando me pase a este triángulo también tengo que hacer lado chiquito sobre lado grande. ¿Sí? Sí. Ahora, si yo voy a hacer triángulo con triángulo, no puedo comparar el 9 con el 25. Tengo que hacer lado chiquito con lado chiquito, lado grande con lado grande. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque comparo lados homólogos, entonces yo no puedo mezclar y comparar por un lado el chiquito con el grande o el chiquito con la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, una vez que yo planteé la semejanza, ya despejo, y yo digo, bueno, 9 por 25 es h por h, que es h cuadrado. ¿Está bien? Sí. 9 por 25 era... me la calco. Acá está. 225. 225. Paso el cuadrado como raíz, y me va a quedar que h es la raíz de 225, que es 15, que es la solución que teníamos. ¿Sí? Sí. La dejamos entrar a Paula. ¿Queda más claro ahora? Sí, no, ahí está. Bien. Yo me he hecho un tramullo con con el tema de la verificación, de que si son iguales o no, digamos. O sea, semejante, digo. Sí, en realidad hay otra forma de sacar la semejanza, comparando nada más que los ángulos de los triángulos que corresponden, o sea, comparando este triángulo con este triángulo. El que la hizo comparando esos dos triángulos también está bien, ¿sí? O sea, no hace falta, este paso es auxiliar, es como yo lo vi, ¿sí? Ahora, ¿es la única manera de darse cuenta que este triángulo y este triángulo son semejantes? No, hay otras, ¿sí? Porque si uno trabaja con la suma de los ángulos interiores de un triángulo, también puede deducir que este ángulo es igual a este ángulo sin necesidad de trabajar con semejanza, ¿no? Puede deducir eso, entonces al deducir eso uno ya compara los triángulos y sale que efectivamente tienen los ángulos iguales. ¿Sí? O sea, es como yo siempre les digo desde que son chiquitos, no hay un único camino para llegar. El camino para llegar depende mucho de cómo ve uno el dibujo, y en función de cómo ve uno el dibujo es los datos que usa, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, de que no siempre lo vamos a resolver por la misma manera. ¿Sí? ¿Queda claro, Facu? Sí, no, excelente. Bien. ¿Qué otra duda tenemos? Gracias. Yo tengo una duda. En realidad, sí. En el triángulo, el primer triángulo que hicimos en el ejercicio 2, triángulo 2, la diagonal, tengo una duda. ¿Cómo se demuestra que beta y beta prima son iguales? Cuando nosotros planteamos la resolución de esa figura, digamos, el dibujo que queda en el gráfico que nosotros hacemos es una cosa así, y es como que es verdad, como que no se ve realmente que esto mide 90, como que no se ve realmente que esto mide beta, y que esto mide beta también, ¿sí? O sea, tu pregunta es cómo aseguro yo que este beta es igual a este beta, ¿verdad? Sí. Bien. No sé si ustedes vieron el video que yo les mandé. Fíjense que acá cuando nosotros hacemos el dibujo bien a escala, tenemos que,
o sea, cuando yo hice el dibujo lo trabajé con GeoGebra. ¿Qué tiene? El GeoGebra trabaja con un mínimo de error como todo programa, ¿sí? Entonces, en realidad, el dibujo que nosotros teníamos tan bonito y tan prolijito, en realidad nos queda acá. Fíjense que este ángulo que era alfa, ¿sí? Es igual a este ángulo de acá, y este lado de acá es igual a este lado de acá. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Entonces, en realidad ese es el dibujo real que sale de tomar los datos como están en el ejercicio. Uno lo mira el ejercicio y uno mira el triangulito todo armado, todo prolijito, el más chiquito queda hasta casi rectángulo, cuando en realidad el más chiquitito es este triángulo escaleno que tenemos acá, que encima es obtusángulo, ¿sí? Cuando uno traza esta recta de acá, en realidad este segmento uno lo hace a propósito de 90 grados, ¿sí? ¿Por qué digo a propósito de 90 grados? Porque uno lo que hace es buscar la semejanza entre el triángulo grande, que es el que ya tenía dibujado, y algún elemento que a mí me permita encontrar el dato que yo quiero, ¿sí? Que en este caso era la medida de EB o la medida de DE. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien o no? Sí, sí. Ahora viene la demostración de los ángulos beta. O sea, los ángulos beta que nosotros tomábamos eran ¿sí? Y el otro ángulo beta en realidad es ¿sí? Fíjense que no tienen nada que ver con los ángulos beta del dibujo, que en realidad no parecen para nada iguales, ¿sí? Los ángulos beta que yo estoy trabajando son este ángulo beta y este ángulo beta de acá. Cuando yo trazo las paralelas, y digo, esta es paralela a esta, y esta es paralela a esta, ¿sí? Yo lo que estoy considerando, o lo que me queda a mí construido, en realidad es un rectángulo. Cuando nosotros trazamos la paralela a este lado que es del rectángulo, del triángulo rectángulo, y una paralela a esta línea, que también es del triángulo rectángulo, si bien parece un cuadrado, en realidad lo que nos queda dibujado es un rectángulo, ¿sí? Por propiedad de los rectángulos, esta sería la diagonal. Entonces, cuando yo construyo o termino de armar la otra diagonal, ¿sí? Fíjense que el pedacito que va de E a A continúa siendo la otra diagonal del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, cuando yo, digamos, trabajo con la diagonal del rectángulo, yo sé que los rectángulos las diagonales del rectángulo se dividen justo al medio. Por lo tanto, yo sé que desde A hasta E mide lo mismo que desde E hasta F. Y por otro lado, yo sé que como las diagonales del rectángulo son iguales, desde E hasta B mide lo mismo que desde E hasta D. ¿Está bien? Porque las diagonales son iguales y se cortan en el medio. ¿Sí? Por un lado, ahí tenemos la justificación que me había pedido Alfon el otro día, y era de cómo sabía yo, creo que era Alfon, cómo sabía yo que este era igual a este, y que el triángulo que yo tenía acá era isósceles. Esa es la justificación, el tema de las diagonales del rectángulo. Y por el otro lado nosotros tenemos la justificación de los ángulos entre paralelas. Yo sé que este va a ser igual a este por ser ángulos entre paralelas. ¿Está bien? Este es igual a este por ser ángulos entre paralelas. Pero por propiedades del rectángulo, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá,
porque son los ángulos que forman las diagonales. Entonces, si este es igual a este es igual a este, por ser rectángulo, este también tiene que ser igual a este de acá. Porque son las diagonales que forman, son los ángulos que forman las diagonales con el lado del rectángulo. Y las diagonales del rectángulo forman el mismo ángulo con los lados. El ejercicio 3 no lo entendí. ¿El 3 cuál era? Calcular El de X. calcular X, había un triángulo rectángulo con un cuadrado adentro. Ah, bien. Tenemos un triángulo así, que es rectángulo acá. Y tenemos acá un cuadrado. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Porque si esto mide X y esto mide 90 grados, no tiene mayor opción a ser un cuadrado. Y de ahí tenemos que esto mide 12 y que esto mide 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Copié Sí. bien? Sí. Bien. Sí. ¿Alguna idea? Sí. Yo lo deducí. A ver, ¿qué deducción han tomado? Uno de los ángulos, o sea, tomo el cuadrado, el triángulo grande, Sí. como semejante a los dos internos. Uno de los ángulos del triángulo grande se va a llamar alfa. Sí. El otro, bueno, es de 90. Y sé que el otro es, hago la ecuación 180, o sea, hago la ecuación para calcular el otro ángulo que me va a dar beta. Bien. Más o menos creo que engancho la idea. Si yo miro Claro. el triángulo grande, esto mide 12, en realidad esto mide 16 más X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Porque es este pedacito que mide 4, más este que mide X, más este que mide 12. ¿Sí? Y después tenemos un triangulito chiquitito acá, que mide 12, mide X. ¿Sí? Esto de acá es rectángulo por el hecho de que está pegadito al ángulo del cuadrado. ¿Sí? Más o menos así lo has ido pensando, Eli. ¿Sí? Sí. Y este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, porque son ángulos compartidos. Es este. Y es compartido entre el grande y el chiquito. ¿Está bien? Claro. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que acá esto es la hipotenusa, y acá la hipotenusa es esta. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Después tenemos por otro lado este triangulito de acá, que tiene este ángulo de 90 porque está lindando al del cuadrado. Esto mide 4, ¿sí? Esto mide X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y este angulito Beta. es igual que este porque es compartido, ¿sí? Yo voy a sacar esta H porque en realidad no son iguales, estábamos nada más que viendo cuál era la hipotenusa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Ahora, la cuestión es, ¿qué podemos comparar? ¿Tenemos datos suficientes de este triángulo grande como para decir, comparo con el grande? Sí. Sí. Pero el grande tiene nada más que la hipotenusa de datos. Pero tenemos... Yo creo que es mejor comparar los dos chiquitos. Bien. ¿Y Claro, cómo o sea, sé teniendo en yo que cuenta puedo comparar los dos chiquitos? Si yo me fijo, este ángulo de acá era semejante a este, y tenía este de 90. Eso significa que este de acá tiene que medir lo mismo que este. Sí. Y aquí yo tengo este de 90 igual que este igual a este, o sea que a este no le queda otra que medir lo mismo que este. ¿Está bien?
Eso significa que estos dos de acá son semejantes. ¿Sí? Si nosotros miramos esto de acá, que efectivamente son semejantes, en realidad lo que yo tengo que comparar, acá la hipotenusa es esta. ¿Sí? Para este triángulo de acá, este es el cateto grande y este es el cateto chiquito. Pero para este triángulo de acá, en función de cómo están los ángulos, fíjense que este ángulo se compara con este, por lo tanto, este es el cateto grande, el que yo voy a comparar con el 12, y este es el cateto chiquitito, que es el que yo voy a comparar con la X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón de semejanza que yo voy a usar? Se llama razón de semejanza porque no sé si se acuerdan del segundo, donde uno hablaba de que razón era la división entre dos expresiones, o dos medidas, o dos números. Y una proporción se armaba igualando dos razones. ¿Sí? Entonces, la razón que yo voy a armar, si yo trabajo dentro del mismo triángulo, va a ser que 12 es a X, lo mismo que X es a 4. ¿Está bien? El grande es al chiquito, lo mismo que el grande es al chiquito. Y si voy a trabajar con los homólogos, me va a salir igual, porque 12 es a X, lo mismo que X es a 4. ¿Sí? Y una vez que yo planteo eso, me queda que 12 por 4 es igual a X al cuadrado. 12 por 4 es 48. Sí. Creo que sí. Es X al cuadrado. Paso el cuadrado como raíz, y me queda que X es igual a la raíz de 48, que es 6,9. ¿Sí? Pau, ¿se entiende? Sí. Bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda? Fíjense que en todos estos, mientras ustedes buscan dudas, fíjense que en todos estos ejercicios, la parte algebraica, la parte de cálculo, no es una cuestión complicada. En realidad lo que es complicado es ubicarse en el dibujo y ver qué tengo que comparar, cuáles son los triángulos semejantes, cuáles son los lados homólogos. O sea, es más una cuestión de dificultad visual que otra cosa. Sí. Sí. Profe, entonces quedaría como en base a las soluciones, a las opciones de las soluciones quedaría como 4 por raíz de 3. A ver, veamos. 4 raíz de 3, sí. 4 raíz de 3. El 48 yo lo puedo escribir como 8 por 6. 2 a la cuarta. Como, bien, como 2 a la cuarta por 3. ¿Sí? Si nosotros hacemos memoria de tercero, yo puedo distribuir la raíz, esto me queda la raíz de 2 a la cuarta por la raíz de 3. Acá simplifico y me queda 2 al cuadrado 4 por raíz de 3. Así que sí, la solución, de acuerdo a lo que tienen ahí escrito, es 4 veces raíz de 3. Y no sé si se acuerdan que yo les dije a principio de año, en las 2 semanitas esas que nos vimos, que quinto es un muy buen lugar para integrar todo lo que han visto durante la secundaria. Radicales, hace un rato estábamos con ángulos entre paralelas, después hemos pasado a las propiedades de los cuadriláteros. Fíjense que en un solo ejercicio o en 2 ejercicios hemos integrado prácticamente todo lo que sabemos desde el primero. ¿Qué otra duda? En realidad, nosotros hasta ahora, lo que vimos es, por un lado, los ángulos de un triángulo, y dijimos que la suma de los ángulos interiores 180. es 180, que la suma de los ángulos exteriores, le pongamos delta, le pongamos beta y le pongamos alfa. Delta. Alfa más beta
más delta. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, ¿cuánto es? 360. 360. ¿Sí? Y por otro lado, lo que repasamos también en este práctico es el teorema de Pitágoras, que me decía que si estos eran los catetos y esa es la hipotenusa al cuadrado era cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y después vimos, por otro lado, semejante. Que era comparación de triángulos. ¿Qué notan de particular en lo que hicimos? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? ¿Qué comparo yo acá o con qué trabajo yo acá? Con ángulos, Bien. ¿Con qué trabajo acá? con lados. Lados. ¿Y con qué trabajo acá? Con ángulos y Con lados. ambos. Con ángulos y lados, pero trabajo como muy selectivo. Ángulo con ángulo y lado con lado. ¿Sí o no? Porque yo para ver la semejanza comparo los ángulos entre sí y los lados entre sí. O sea que si ustedes se fijan acá nosotros trabajamos o solo ángulos o solo lados. ¿Qué nos va a pasar a partir de este triángulo? De este práctico, perdón. A partir de este práctico nosotros, conociendo ángulos, vamos a poder encontrar lados. Y conociendo lados, Encontraremos a... vamos a poder encontrar ángulos. O sea que la parte de la matemática que vamos a hacer ahora, o que vamos a empezar ahora, que recibe el nombre de trigonometría, es la que va a unir esto que nosotros sabemos separado. Nosotros toda la vida hemos trabajado los ángulos con los ángulos y los lados con los lados. Con el conocimiento de la trigonometría, nosotros vamos a empezar a trabajar o a juntar los lados de un triángulo con los ángulos de un triángulo y vamos a ser capaces de, conociendo, así como acá, si nosotros conocemos dos lados, podíamos encontrar el tercero, acá en la trigonometría, conociendo dos lados, vamos a ser capaces de encontrar un ángulo. O conociendo un solo ángulo y un solo lado, vamos a ser capaces de encontrar los otros lados que nos faltan. ¿Sí? Ese es el camino que vamos a empezar a transitar ahora. Se llama trigonometría, metría de medición, y trigono de triángulos. O sea, es una rama o parte de la matemática que nace con el estudio de los triángulos y la relación que tenían los lados con los ángulos de un triángulo. ¿Sí? Después se va independizando y después arrancan, no sé a quién de ustedes les gusta la música. Morena. A Morena. ¿Quiénes tocan instrumentos de ustedes? Morena. 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 No sé si vieron o si alguna vez leyeron que todo lo que tiene la música tiene que ver con ondas de sonido. ¿Sí? En realidad, hasta hablar tiene que ver con ondas de sonido. Las ondas son unas cositas así. ¿Está bien? Esa onda se analiza o se estudia a partir de la trigonometría. Lo que pasa es que ya nos salimos de los triángulos y empezamos a trabajar con otras cosas que tienen que ver con lo que inicialmente sale de los triángulos. ¿Sí? Entonces ese es el camino que vamos a empezar a transitar. Este primer práctico va a estar metido adentro de los triángulos. O sea que lo que vamos a hacer es lo que se llama trigonometría básica. Es la que nace del estudio de los triángulos. Y para ser exacta van a ser triángulos rectángulos. O sea que mientras vemos la trigonometría básica, esto y esto
van a ser para nosotros de uso cotidiano. Vamos a seguir trabajando con Pitágoras, vamos a seguir trabajando con la suma de los ángulos interiores y vamos a seguir trabajando con la semejanza porque vamos a tener que comparar.